Quería agradecerles la oportunidad de estar aquí, especialmente al doctor Villegas. También es un gusto para mí estar aquí y poderles traer buenas noticias, porque en otras ocasiones pues hemos tenido algunas discusiones calurosas, entonces no necesariamente les traíamos buenas noticias. Pero en esta ocasión la noticia es que ya se inicia el proceso de contratación de lo que son las autopistas de la prosperidad, con una primera etapa que es la etapa de precalificación. Ahora, sobre autopistas de la prosperidad les va a hablar mucho el doctor Federico Restrepo. Entonces yo les voy a hablar del marco general que estamos llevando a cabo en las nuevas concesiones y cómo encaja el proyecto de las autopistas de la prosperidad en ese esquema. Ustedes saben, como lo sabemos todos los colombianos, que no hemos tenido el éxito que deberíamos tener en términos de desarrollo de nuestra infraestructura de transporte. Y yo llevo 1 año y medio en el gobierno, no había trabajado en el gobierno, y ya sé por qué es el problema. El problema tiene que ver en cómo funcionan las finanzas públicas. El ministro de Hacienda mira los ingresos, ¿no? Cuánto recaudan impuestos, y luego comienza a restarle las cosas como más esenciales o más urgentes. La nómina, le descuenta los pagos de la deuda, luego pues tiene que financiar la salud, tiene que financiar las escuelas, tiene que financiar las pensiones, y lo que sobró, la cuenta de cuadre, es lo que se invierte en infraestructura. Y ha sido así. Por eso, cuando miramos a través de los años, hemos hecho pues ese ejercicio varias veces. La inversión en infraestructura de transporte en Colombia en las últimas 3 décadas ha sido inferior al 1% del PIB. Eso es muy poco especialmente para un país en vía de desarrollo como el nuestro. Y además, ¿perdón? Y además, en Colombia es más caro construir, porque si en un país plano 1% del PIB podría ser suficiente, pues en un país o una región como esta, pues definitivamente no es. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Y este proyecto es el proyecto más importante dentro de ese proceso. Nosotros estamos queriendo triplicar la inversión. O sea, pasar de invertir 1% del PIB a invertir 3% del PIB. En billones de pesos de hoy, eso significa pasar de invertir entre 6 y 7 billones año a invertir 20 billones de pesos año. Ahora, pero ustedes me preguntarán, bueno, ¿y dónde va a sacar la plata? O sea, si el ministro de Hacienda no se la da porque tiene todas estas otras obligaciones, ¿de dónde sale? ¿Cómo la crea? Pues tenemos que ir al sector privado. Tenemos que decirle al sector privado, venga, traiga la plata y construya. Pero el sector privado entonces necesita una remuneración. Por eso es que el esquema de concesiones es que nos permite acelerar el desarrollo de infraestructura. Se puede pagar a través de peajes que se instalan en las vías y a través de contribuciones del gobierno, pero en vez de hacerlas todas de entrada, como haríamos en un esquema de obra pública, lo podemos diferir a través del tiempo, como el pago de un arriendo por la infraestructura. Y eso es lo que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, este programa de la 4ª generación de concesiones viales es de 44 billones de pesos. En el presupuesto público para el sector transporte hay 7 billones de pesos, pero son 7 billones de pesos para muchas cosas, ¿no? Para obra pública, para aeropuertos, para el río, etcétera. Entonces, la forma de lograr hacer obras por 44 billones de pesos es hacerla a través de unas concesiones a 25 años, en que el dinero primero lo ponen los inversionistas y luego lo recuperan a través de los años con peaje. Ahora, si el modelo de concesión es el camino por el que vamos, la otra reflexión que hay que hacer es, ¿ha funcionado bien nuestro esquema de concesiones o necesita algunas mejoras? Yo personalmente creo que ha funcionado bastante bien.
porque si miramos en el país la calidad de las vías que están concesionadas y la calidad de las vías que no están concesionadas, hay una diferencia bastante grande en favor de las primeras. Por ejemplo, en la ola invernal que tuvimos en los últimos años y que mostró la debilidad de nuestra infraestructura, las que menos sufrieron fueron las vías que teníamos concesionadas. ¿Por qué? Porque al final del día el que construye la tiene que mantener. Entonces tiene un interés muy grande de construirlas bien para que al final el mantenimiento no le salga tan caro. Además, se evita otro fenómeno que generan nuestros ciclos presupuestales y es el abandono del mantenimiento. Por ejemplo, en el INVIAS muchas veces se contratan obras y se hacen muy bien, pero luego en los próximos años no hay plata, entonces no se mantiene. Y algo que se construyó muy bien 5 años después está en muy mal estado y casi que hay que reconstruirlo de nuevo. Entonces este modelo de concesión creo que ha funcionado muy bien, creo que empíricamente podemos ver que las vías son mejores. Pero también es cierto que hemos tenido problemas y muchos de estos problemas se han hablado a través de los años. Uno de los problemas es el problema de la velocidad de ejecución. Entonces hay concesiones que se plantearon para construirse en 3, 4, 5 años y llevan 10 años y todavía no han terminado. Entonces es verdad que hemos tenido un problema de velocidad de ejecución. Y también es verdad que hemos tenido problemas prediales, que los predios no están disponibles, que hemos tenido problemas ambientales, que hemos tenido problemas de interferencia con redes de servicios públicos y otros problemas adicionales. Entonces, lo que hemos venido haciendo es trabajando en estos temas. Nosotros hemos tratado de no reinventar la rueda, sino de construir sobre cosas que funcionan, sobre cosas que sabemos que funcionan en Colombia y que funcionan en otros países. Y aquí en Colombia se hizo un experimento de cambiar los contratos de concesión al final del gobierno anterior, que fueron los contratos de la Ruta del Sol y de la Transversal de las Américas. Y una de las cosas que hemos visto en esos contratos es que es en los contratos en que más rápido se está construyendo. Este año, en los 3 contratos de la Ruta del Sol, se van a construir más de 200 kilómetros en doble calzada. En el país, en el pasado, se construían en promedio 50 kilómetros de doble calzada al año. Y solo en la Ruta del Sol, este año se van a construir 200. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué fue lo que cambiaron en esos contratos que está haciendo que la Ruta del Sol se construya rápido? Es que hay un principio en que primero se construye y luego se paga. Entonces, en la Ruta del Sol se dice, por cada 10 kilómetros completos que usted me entrega, yo le pago, pero antes no. Entonces, estos señores están corriendo como el diablo, porque si no construyen y no entregan, no les pagamos. Entonces, ese es un principio que estamos adoptando de la Ruta del Sol que funciona muy bien. Luego, en la ley APP, tratamos de institucionalizar estas cosas que se ensayaron en la Ruta del Sol y otras prácticas que nos parecen muy importantes. Hay una que es muy controversial y es que las adiciones se limitan al 20% del valor del contrato. Algunas personas dicen que eso no está bien. La ley 80, ustedes todos conocen, limita las adiciones al 50%. Pero en el caso de las concesiones se desarrolló una interpretación de la ley, algo liberal, que decía que como eran contratos de valor indefinido, se podían adicionar indefinidamente. Y nosotros tenemos entonces contratos, les doy un ejemplo, el de Barranquilla-Cartagena, que es uno de los contratos que estamos renegociando para poder hacer la expansión de infraestructura que necesitamos, cuyo valor original era 40.000 millones de pesos y hoy es 400.000 millones de pesos, 10 veces más. Y ese problema de las adiciones genera una gran desconfianza en la población, porque las licitaciones se hacen abiertas
pero las adiciones se hacen en recintos cerrados. Y siempre queda la duda de cómo se hicieron. Entonces, como se acumuló tanta indignación a través de los años por eso, la ley APP estableció que el límite era aún más estricto que el de la ley 80, el límite es 20%. Yo personalmente creo que se les fue la mano, pero es que los péndulos son así, ¿no? Como el péndulo se fue hasta allá y dijeron que se puedan hacer adiciones indefinidas, ahora el péndulo volvió para acá y dice que solo el 20%. Pero ese regreso del péndulo también es muy importante para estos proyectos. ¿Por qué? Porque los precios a los que van a licitar las firmas van a ser realistas, porque no van a poder compensar con adiciones posteriores. Eso va a ser muy moralizante en todo este proceso. Va a generar mucha transparencia y va a generar confianza por parte de la población de que las cosas están siendo hechas de una forma transparente. Entonces, ese es otro cambio con relación al esquema de concesión. Entonces, un poco para cerrar, ¿de qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el esfuerzo para triplicar las inversiones. Eso, si lo mantenemos por 10 años, según FEDesarrollo, nos permite eliminar el atraso vial que tenemos relativo a países de renta media alta, como México, como Chile. Nos podemos poner al nivel de ellos si lo logramos hacer. Como no tenemos la plata año a año del Ministerio de Hacienda, entonces lo vamos a hacer por concesión. O sea, vamos a construir ahora y pagar después, pagar con peajes y pagar con vigencia futura. Y para evitar algunos de los problemitas que tuvimos en las concesiones en el pasado, vamos a adoptar el sistema de que primero se construye y luego se paga, para que tengan un incentivo de construir rápido, que es muy importante. Y el segundo principio es que vamos a limitar las adiciones al 20%, básicamente para cubrir imprevistos, pero no para que las personas cuenten con las adiciones como una fuente económica de renta en el contrato. Eso es en general lo que estamos haciendo en la cuarta generación de concesión. Por cierto, como en Colombia nunca se ha licitado tanta plata, hemos decidido hacerlo de la forma más transparente posible. Entonces, Colombia está tratando de ingresar ahora a un club. Ese club se llama la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Ese fue un club, no sé si saben la historia, que creó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ganaron la guerra, la preocupación era cómo hacemos para que se reconstruya Europa, se reconstruya el Japón y creemos unas sociedades, digamos, sostenibles, afines con la sociedad americana para no tener guerras de nuevo. Entonces, una de las cosas que hicieron fue que crearon la OSD. ¿Y cuál es el objetivo de la OSD? Compartir buenas prácticas en cómo funcionan los sistemas de salud, cómo funcionan los sistemas electorales, cómo funcionan los sistemas de educación y sí, cómo funcionan los sistemas de contratación de obra pública. La OSD se fue fortaleciendo desde esa época, desde los años 50, y iba adoptando miembros que se volvían países desarrollados. Hoy en día, básicamente, los miembros de la OSD son los países ricos. Pero de algunos años para acá, Estados Unidos, que todavía tiene mucho lobbying allá, ha permitido que algunos países en desarrollo, que a Estados Unidos le interesa mucho que entren al club, entren. Y han entrado 2 países de América Latina. Entró México con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y más reciente entró Chile después de eso. Y Colombia está aplicando a eso. La OSD acaba de desarrollar un sistema para promover la transparencia en las licitaciones, para que no haya trampa. Y esa nueva metodología, Colombia va a ser el primer país que la ensaya y este programa de concesiones va a ser el primer piloto en que se va a hacer. Eso se va a coordinar desde la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República. Y básicamente no conozco los detalles del sistema, pero el principio general es que si hay unas empresas en un proceso de licitación, pueden comenzar a pasar cosas raras, que alguien comienza a cambiar las cosas para favorecer a alguien en los pliegos, o alguien comienza a pasarle la información a otro,
o todo ese tipo de cosas que tienden a pasar. Entonces, en este sistema lo que hay es la posibilidad de quejarse en tiempo real a una alta autoridad sin que se revele el nombre del que se quejó. Porque si se revela el nombre del que se quejó, el que está tratando de hacer trampa, pues lo perjudica. Y con ese esquema, tratar de resolver todas estas cosas que se aparecen en tiempo real para asegurarse de que nada raro pase. Entonces, lo que les aseguro es que estamos tratando de hacer las cosas esta vez lo más transparente posible, para que cada peso de la sociedad colombiana y de los impuestos que nosotros pagamos se utilice bien. Bueno, entonces ahora físicamente, ¿qué significa ese proyecto? Ese proyecto son las líneas rojas. Las líneas azules son las vías que ya están concesionadas. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, la vía Bogotá-Medellín, ven acá la Ruta del Sol, esta línea azul, ven aquí la transversal de las Américas en Urabá, etc. Las líneas rojas son las vías que vamos a concesionar. Y ahí vemos todas las de las autopistas de la prosperidad. Son 8.000 kilómetros, lo cual representa casi la mitad de las vías nacionales. En Colombia hay 17.000 kilómetros de vías nacionales. Hay muchas más vías departamentales, hay como 40.000. Y yo creo que en Antioquia se mantiene más o menos la misma relación. Entonces, de las vías nacionales, pensamos intervenir más o menos 8.000, alrededor de 30, todavía no sabemos exactamente, 30, 40 proyectos, 44 billones de pesos. ¿En qué consiste esa intervención? Esa intervención básicamente consiste en generar vías que tengan una capacidad mucho mayor de la que tienen hoy día. Se genera capacidad haciéndolas más rectas, como ustedes propusieron en las autopistas de la prosperidad. De hecho, las ideas que estamos usando para todo el país vienen de acá, porque el proyecto más importante arrancó aquí y la discusión del tipo de especificaciones en las vías arrancó aquí. Entonces, estamos tratando de que las vías en el país sean vías por las cuales se puede ir a 80 kilómetros por hora. Eso de por sí amplía mucho la capacidad, porque son vías rectas. Hay mucho más lugares donde se puede pasar y menos lugares donde vehículos viejos o pesados van a ir despacio. Ahora, donde el tráfico no es suficiente, esa capacidad no es suficiente para el tráfico, las ampliamos a 4 carriles. Y ahí Federico pues les estará hablando en el caso de autopistas de la prosperidad donde es. Y en todos los casos estamos asegurándonos que donde hubieron problemas importantes con el invierno, tenemos soluciones para ello. La ventaja del invierno que tuvimos los últimos 2 o 3 años es que nos mostró las debilidades en el país. Entonces ya sabemos dónde están los mayores problemas y cuáles son los que tenemos que arreglar. Entonces, ese es el programa. Como ustedes ven, quedamos ya con líneas continuas desde el Ecuador hasta el Urabá, siguiendo todo el Valle del Cauca. Tenemos otra línea desde el Ecuador hacia la costa Caribe. Aquí en el Ecuador, por cierto, el Ecuador ha hecho una muy buena tarea en carreteras, ¿no? Y ellos ya tienen una carretera de altas especificaciones llegando aquí a San Miguel, en el Putumayo. Nosotros del otro lado tenemos una trocha, ¿no? Entonces, el INVIAS está trabajando en la primera parte y nosotros tendríamos una concesión a partir de allí. Básicamente las principales conexiones entre las principales ciudades del país con los puertos y con las fronteras quedan cubiertos con este programa. Nosotros arrancamos ya 4 proyectos, un mes antes que aquí en las autopistas de la prosperidad. Eran proyectos que ya llevaban mucho tiempo en gestación en diferentes entidades y en diferentes situaciones. Por ejemplo, el proyecto Mulalólogo Guerrero. Ese es un proyecto del Valle del Cauca que sigue más o menos la misma filosofía de las autopistas de la prosperidad en Antioquia, donde ellos necesitaban una conexión más rápida de Cali, del área industrial de Yumbo, hacia Buenaventura. Y ese diseño se comenzó hace 3 o 4 años.
y es un diseño por el estilo de las vías que estamos preparando para construir en Antioquia. Le ahorra a los camiones de Cali ir hasta Buga para luego bajar a Buenaventura. Este proyecto de Cartagena a Barranquilla es básicamente terminar en doble calzada la salida de Cartagena hacia Barranquilla y mejorar la salida de Barranquilla hacia Cartagena y una segunda circunvalar alrededor de Barranquilla. Este proyecto ya había sido diseñado por nuestro concesionario, ya teníamos todos los diseños de ingeniería y el Departamento del Atlántico ya había trabajado bastante en la segunda circunvalar. Y estos dos proyectos son proyectos con Cundinamarca. Este es un corredor subiendo del llano, evitando la entrada por el sur de la ciudad, saliendo por La Calera. Y este es un corredor paralelo al río Magdalena. Esos eran convenios en los que venían trabajando la Gobernación y el INCO en su momento por varios años. Estos proyectos ya están en proceso de precalificación, son 4.8 billones de pesos y representan trabajar sobre 610 kilómetros. Ahora, en Autopistas de la Prosperidad estamos sacando los primeros 5 proyectos. Eso involucran intervenir 668 kilómetros, 6.4 billones de pesos. Y ahora pues Federico les hablará de esto en más detalle. Pero ya sumando estos dos, tenemos en el mercado 25% de toda la inversión que se planea hacer en este programa de inversión. Y esperamos que ya finalizando este año, si no todos, digamos el 80% de los proyectos deberían estar en proceso de precalificación. Esto va a cambiar el país, va a cambiar Antioquia con las autopistas de la prosperidad, pero va a cambiar al país, porque las principales vías del país van a ser otra cosa. Y la actividad económica que se viene es una cosa gigantesca, porque esto genera, obviamente, empleo de alto nivel, a nivel de ingenieros, a nivel de administradores, pero genera muchísimo empleo por donde pasan las vías, por los pueblos. Nosotros estamos calculando que cada uno de estos proyectos puede llegar a un máximo de inversión anual de unos 300.000 millones de pesos. Es lo que estamos viendo en la Ruta del Sol, en Bogotá, Villavicencio, en América. Si uno logra invertir 300.000 millones de pesos al año, logra emplear por lo menos 3.000 personas directamente y tiene un impacto indirecto mucho mayor. Aquí estamos hablando de que el programa de Antioquia no más deberían ser 9 proyectos a 300.000 millones de pesos cada uno simultáneamente. Es digamos 2.5 billones año en términos de inversión. Eso van a ser por lo menos 25.000 empleos directos. Yo creo que van a ser más. Y todo el efecto indirecto. Y van a ser en los pueblos, ¿no? Van a ser en Dabeiba, en Mutatá, en Cañas Gordas, en Remedios, en Zaragoza. Todos estos lugares que están deprimidos desde el punto de vista de empleo. Ahora, con esto cierro pues la presentación, cómo funciona este proceso. Nosotros invitamos al mercado a presentar manifestaciones de interés y les decimos pues las calificaciones mínimas que tienen que tener. En 2 meses ellos nos presentan, o 1 mes y pico, sus credenciales. Nosotros las evaluamos y tenemos en firme una lista de precalificados en unos 3 meses. Según la ley, el máximo número de precalificados son 10. Entonces van a ser consorcios muy grandes que tengan la capacidad de hacer estos trabajos y máximo 10 de ellos para cada concurso. Luego les damos 5 meses para hacer la propuesta. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la mayor parte de los costos de construcción los va a asumir como riesgo el concesionario. Entonces, aunque les estamos dando diseños, les estamos dando estudios geológicos, pues es muy importante que vayan al campo y hagan sus propias evaluaciones. Ahí va a haber mucho trabajo, por cierto, porque alguien les tiene que hacer la debida diligencia en el terreno para poder determinar qué precio pone.
Y las propuestas se van a evaluar muy rápidamente, porque como toda la discusión de calificaciones se dio aquí, aquí la discusión es muy sencilla. Aquí la discusión es si cumplen los requerimientos de contenido nacional, que son las condiciones que podemos poner para proteger la industria nacional, y lo vamos a hacer. Va a tener un diálogo bastante intenso con ustedes. Los índices de calidad a los cuales se comprometen y la plata. Entonces, eso es muy fácil de evaluar y deberíamos tenerlo en cuestión de un mes. Y estos contratos se deberían estar firmando hacia finales del año. Entonces, este es el cronograma general. Ahora me gustaría que Federico les cuente en mucho más detalle sobre los proyectos ya de las autopistas de la prosperidad. Bueno, muy buenas noches. La verdad para mí siempre ha sido pues un placer estar acá. Hemos estado en presentaciones muy diversas, polémicas, algunas de ellas. Me acuerdo muy bien la de las discusiones sobre Ituango, pero que dieron lugar dijéramos, a resultados muy importantes para el desarrollo de ese proyecto, para lo que significa ese proyecto para Antioquia. Aquí hablábamos con Eduardo Vélez precisamente en ese momento de iniciar un proceso de promover la conexión entre Ituango y Puerto Valdivia, asumido por el proyecto de Ituango, que también va a ser de gran importancia para el desarrollo de esa región, y la conectividad pues que a través de ese proyecto se da desde Llanos de Cuibá, también como una alternativa más de conexión hacia la zona de Caucasia y de allí a Cartagena. Y hemos hablado de muchas cosas, desde que estábamos en planeación, desde que en planeación municipal, del plan de ordenamiento territorial, del plan de desarrollo, en fin, me acuerdo de muchas. Ahora le preguntaba al doctor Villegas si habíamos hecho la presentación muy articulada con lo que es esto de lo que hemos venido proponiendo para el plan de desarrollo integral de la zona de Urabá y todo el desarrollo portuario, porque es muy incumbente con esto. Es decir, cuando estamos proponiendo un proyecto tan importante, una inversión tan alta como autopistas de la prosperidad, pues las carreteras conectan sitios con otros, un origen con un destino. Cuando eso no ocurre, en los proyectos que nosotros llamamos a veces portaaviones, o sea, que no conectan con nada, pues los proyectos se mueren. Aquí, cuando se está proponiendo hacer una inversión gigantesca en una conexión como la de Urabá, pues tenemos también una responsabilidad de generar condiciones adicionales para que ese desarrollo en la zona se dé. Porque si no, entonces también, ¿por qué no hay vía obvia Urabá? Pues porque la única actividad de la que ha dependido la región hoy, que es la actividad bananera, es una actividad, es un renglón absolutamente necesario para su desarrollo, no ha sido suficiente y no han dependido del interior para poder ejercer su actividad. Siempre ha sido del exterior, usando como ruta de comunicación el mar. Ellos han sabido históricamente para qué ha sido el mar y no han necesitado el interior, y por eso de alguna manera pues también no se le ha prestado la atención suficiente a lo que ha debido ser un proyecto de conexión con el interior. Hemos dicho muchas veces cuando hablábamos de este proyecto de autopistas para la prosperidad y autopistas de la montaña, esto es una autopista de montaña y eso hay que seguirlo mencionando así. La necesidad de la conexión, de la conexión con Urabá no es un imperativo de Antioquia o de la región de Urabá, es de Colombia. Son 300 kilómetros menos de comunicación, de distancia recorrida de un camión hacia la zona del Caribe colombiano más cercana al 70% del PIB. Y eso a Colombia históricamente en 60 o en 70 años de operaciones portuarias o más, le ha costado mucha plata en ese sobrecosto de transporte que ha tenido y que hoy se manifiesta en temas de competitividad de la industria colombiana frente a otras industrias localizadas de otros países y por ende también en un tema
de productividad. Entonces, pues es un tema como un abrebocas para algo del que podemos hablar posteriormente en otra nueva charla de lo que, cómo ha sido concebido, cómo se está concibiendo el desarrollo integral de la zona de Urabá en conexión con esto. Antes de hacer la presentación, pues hay dos ejemplos que es interesante mencionar. Yo no sé si alguna vez lo mencioné acá, pero reiteremos en eso. Sobre el tema de especificaciones y lo que implica tener especificaciones. El mejor ejemplo es un ferrocarril. Es un ferrocarril. Allí hay unas restricciones técnicas de tracción del tren sobre el ferrocarril. Y esa limitación es 3% de pendiente máximo. Esa es la limitación. Un ferrocarril no puede tener más del 3% de pendiente para que funcione, pues, para que las locomotoras puedan arrastrar su tren de vagones. Y 3% de pendiente máxima impone necesariamente túneles y viaductos. Entonces hay tramos de hace 80 años del ferrocarril de Antioquia, hoy abandonados desafortunadamente, donde uno observa túneles y viaductos por todas partes de aquí a La Pintada. Hace 80 años. Y lo digo es porque túneles se vienen construyendo en esta región desde hace mucho tiempo. Yo no sé por qué ahora la autoridad ambiental empieza a poner dudas sobre la construcción de túneles. El solo EPM tiene más de 80 kilómetros de túneles construidos. Hidráulicamente utilizados unos y otros de acceso a las casas de máquinas y a las ventanas de construcción. Para no mencionar las mismas centrales subterráneas, que son grandes edificaciones de 10 y de 11 pisos al interior de una montaña. Nadie ha molestado sobre los problemas que tenga una ubicación de una central subterránea, como la mayoría que están en este departamento y vienen funcionando. La anécdota sobre el tema del ferrocarril era el ferrocarril de Antioquia comunicó el Limón con el Magdalena, primero que todo, antes de llegar a Medellín. Entonces, gran parte de la carga que venía por el río llegaba hasta Limón en tren, se demoraba unas horas, 10 horas, póngase, como máximo. Y el resto, de allí, del otro lado de la montaña, hacia Medellín, 7 días. ¿Y eso qué hizo necesario? La construcción del túnel de la Quiebra. Lleva 80 años construido, algo así. No es cortico el túnel de la Quiebra. Hasta donde yo sé, nunca ha habido problemas ambientales con ese proyecto. Pero, bueno, eso lo cito como una primera anécdota. La otra anécdota, yo pensé, Luis, que la iba a mencionar porque es muy ilustrativa. El esquema de cuarta generación con un edificio o una inversión de un edificio de propiedad raíz para alquilar oficinas. Y es muy ilustrativa para entender cómo es este proceso de cuarta generación. Cuando un inversionista va a construir un edificio para arrendar oficinas, lo primero que tiene que hacer de su propia plata es comprar el terreno, es hacer los diseños y es adquirir las licencias de construcción. Y los temas ambientales y los tiene también. Eso lo tiene que hacer él, de su propio recurso. Solo cuando tiene eso, usted puede ir a un banco, le dice, présteme el resto para poder construir el edificio. Y lo construye con plata del banco. 80%, hasta 80% le presta. El banco no le va a prestar para comprar los predios, ni para hacer los diseños. No. El banco le presenta ya esto, está completamente listo. Y después de que lo construye, entonces empieza a recibir el ingreso. Alquila el edificio, qué sé yo, y ahí en ese momento pues empieza a recibir un peaje, ¿cierto? O si es compartido con unos terceros, pues empieza a recibir los aportes de esos terceros, pero solo hasta que lo tiene construido, no antes. Cuarta generación de concesiones es exactamente lo mismo. Se necesita y se requiere por ley al concesionario 20% debe poner
para hacer los estudios de detalle, para hacer el licenciamiento ambiental, se le da pues mucha parte de lo que se ha invertido. Una cifra simplemente para mencionar, Autopistas para la Prosperidad ha invertido en estudios para llegar hoy al evento de hoy, casi 60.000 millones de pesos. Lo que invirtió ISA, más los estudios complementarios que no han sido poca cosa en estructuración financiera y en estudios complementarios de prospección geológica e hidrogeológica. Y posteriormente, entonces ahí sí el sector financiero, hoy me decía un banquero muy importante de la ciudad, que la banca privada colombiana podía estar disponiendo recursos por 20 billones de pesos para financiar estos proyectos de concesiones, no solo el de Autopistas para la Prosperidad, sino los de cuarta generación. Banca privada colombiana, o sea, que ya es un hito bastante importante. Y una vez construidas en esos 5 años, pues entonces los peajes, no necesariamente hay que esperar 5 años, es posible esperar a que las unidades funcionales entren en operación, que puede ser al año, o a los 2 años, o así, hasta que termine el plazo máximo son 5 años. Y solo a partir de ese momento se permiten los peajes, instalar los nuevos, y se permiten los aportes de las vigencias futuras de la nación y de la región. Que esos 10 billones de pesos convertidos en precios de hoy, es un poco más de esos 10 billones de pesos, pues tienen que ser reasignados a cada una de las 9 concesiones de acuerdo como los vayan a demandar, y eso es una información que nos debe dar el estructurador financiero que está por aquí, vaya, se llama Bonos, que ha hecho una excelente labor en todo este proceso. Al igual que TIPSA, que esa ha sido la empresa consultora que ha venido haciendo la revisión de los estudios complementarios de las variantes en los principales municipios, algunos que no existían o no estaban todavía en los estudios que se recibieron de ISA, y es por eso que hubo una inversión adicional justamente para tener unos estudios en fase 2 avanzada, muchos de ellos, que le dieran una percepción del riesgo mucho más real a toda la cadena de firmas y de grupos interesados en participar en un proyecto como este. No me está pasando, otra vez. Pues, no sé si, a veces, no sé. Ok, bueno. Este proyecto, pues básicamente, sobra decirlo, este es un proyecto, lo hemos mencionado mucho en Bogotá. Este es un proyecto como pocos que ha sido construido fundamentalmente desde la misma sociedad. Esto no fue un proyecto construido en una oficina del anterior INCO o del Ministerio de Transportes o al interior de ISA. Este es un proyecto que ha tenido mucha interacción y mucha participación. Esta mañana le decía al doctor Villegas que a veces, digamos, las críticas tienen, digamos, ese valor de hacer notar y hacer sentir, digamos, la presión de una sociedad sobre la importancia que una obra de esta naturaleza es para esta región, pero también para el país. Nosotros aquí todos sabemos lo que es para el país, en otras partes del país no. Este proyecto tiene, y hay que decirlo así, muchos enemigos por fuera. Porque ven que a través de ellos se puedan generar, por ejemplo, competencias con otras operaciones portuarias. Pero es una miope visión. Porque Colombia, para enfrentar los retos de los TLCs, pues tiene que ampliar también su capacidad portuaria hacia futuro y no debe concentrarse única y exclusivamente en los 3 puertos principales que hay sobre el Atlántico y el principal que hay sobre el Pacífico. Hay que empezar a ver alternativas, y alternativas que le sirvan fundamentalmente al país. Aquí hay puertos de aguas profundas muy importantes. El más importante de Colombia en movimiento de carga queda aquí, que es el puerto del Cerrejón, que mueve más de 40 millones de toneladas al año. Cartagena mueve 7. Simplemente, pero ¿por qué no están todos los puertos aquí? Por la distancia.
a los centros de generación y de creación de la economía de este país. Esta zona de acá, que es la zona del Caribe más cercana a todo esto, es lo que necesitamos desarrollar, pero no como una competencia de esto, sino como un complemento de lo que puede ser esto. Y por eso es necesario también asentar industria allí, no solo llevar y traer carga desde y hacia el interior del país, sino también generarla en esa zona. Bueno. Esto pues es algo de lo que ya mencionábamos, pues, y los aportes vendrán posteriormente. Y hay un punto adicional, pues esto aquí en el caso de Autopistas para la Prosperidad, y como lo decía Luis Fernando Andrade, en muchos otros proyectos en Colombia, digamos, la gran inquietud que tiene hoy la Cámara Colombiana de Infraestructura es que debieran ser todas, pero vale. Esta mañana José María Prada decía que una vía diseñada a 60 kilómetros, como era lo inicialmente planteado, vale la tercera parte. Creo que está un poco exagerado ahí, un poquito. Yo creo que no es en esa relación de 1 a 3, pero obviamente una vía a 60 kilómetros por hora vale mucho menos que una vía a 80 kilómetros por hora, es evidente, por lo de los túneles y por lo de los temas de los viaductos. Aquí la imposición es de 80 kilómetros por hora. ¿Qué impone 80 kilómetros por hora? Una especie de comparación con proyectos similares en otras partes del mundo que estén, digamos, en condiciones de competitividad. En América Latina, y hablo de Chile, hablo de México, hablo de Perú, que es lo que viene, y hablo de Brasil, obviamente. O sea, ellos tienen vías a 80 kilómetros por hora, o sea, vías a más velocidad, pues, además de más costoso, pues, tiene también puede tener sus impedimentos, pero hablemos de los 80 kilómetros por hora, que es lo que nos pone en comparación de competencia con otros países. Y partimos de ahí. ¿Qué significa? El ferrocarril no es la velocidad, es la pendiente la que impone la restricción, por razones de tracción. Acá es la competitividad de país, la que impone una velocidad. Y esa velocidad impone una pendiente máxima y un radio de curvatura mínimo. O sea, no es gratuito, no son variables independientes de estas dos. Ni el tener túneles y viaductos es independiente de esto. Todo conduce, no sé, me fui por allá a la porra, no sé, bueno, todo conduce, yo no sé qué pasó. Pero, qué pena con los de streaming, los que están viendo esto en streaming, pero es la otra presentación. Bueno. Entonces, decía que lo que plantea las condiciones es, partimos de 80 en función de competitividad y de ahí viene todo lo demás. 229 metros de radio curvatura mínimo es el radio de curvatura que requiere una tractomula de 5 ejes para voltear, para girar a 80 kilómetros por hora sin tener que frenar. Y ahí viene lo demás. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas características con la plata que tenemos y con los ingresos que podemos tener? O sea, hoy, y ahora lo veremos, la totalidad de los tramos de autopistas no pueden hacerse o desarrollarse a doble calzada. El ideal es ese. Yo quisiera que el apartamento o el edificio de arrendamiento como inversionista me costara 20 millones de pesos, que es lo que tengo, pero no me cuesta 20 millones, me cuesta 10 veces eso. Entonces yo tengo que hacer lo que tengo que acomodarme a lo que tengo. Y lo que tengo está también con una restricción que se llama marco fiscal de mediano plazo. O sea, ¿con cuánto puede el país en los próximos 10 o 15 años para atender requerimientos de esta naturaleza, además de todos los demás? Y ahí viene un poco el tema del 3% del PIB, subirlo del 1 al 3. Luis Fernando Andrade hacía una presentación ayer en EAFIT donde hacía una comparación con los distintos sectores
de la economía de este país y comparado con otros países en el tema cuánto ha invertido este país en términos de PIB en el sector eléctrico y por qué entonces Colombia es una potencia en el tema eléctrico. Ese país ha invertido, o Colombia ha invertido históricamente en los últimos 15 o 20 años 3% del PIB. Hay un esfuerzo muy importante en el tema de incrementar, de multiplicar por 3 esa inversión sostenidamente durante los próximos 10 años, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, para que Colombia pueda entrar a ser comparable con lo que es hoy Chile y con lo que es hoy México. Está de 26 o 27 entre los primeros países del mundo en desarrollo de obras de infraestructura vial. Colombia está en 126. Venezuela está un poquito peor que nosotros. Y sorprendentemente Brasil también. Los más adelante son Chile, después México y Ecuador. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos dentro del marco fiscal, es lo que tenemos, es lo que es posible que con un tema de mayor competitividad damos los ingredientes para estar a 80 kilómetros por hora, pues podamos crecer a un PIB más alto, un crecimiento del PIB más alto. Al crecer más del 2, el 3 o el 4 o el 5%, pues nos dará más posibilidades en términos. 3% de ese PIB pues va a tener más posibilidades de inversión y por ende también más generación de flujos vehiculares en los orígenes y destinos. Pero eso es lo que tenemos hoy. Y entonces hoy tenemos con un esfuerzo que hay que reconocer que es muy grande porque el gobierno nacional pasa de 1 billón de pesos a 10 billones de pesos en infraestructuras futuras. Y la región sigue poniendo 1 billón de pesos, pero el tráfico sigue siendo el mismo, por ahora. Por ahora. La pregunta entonces, ¿qué hacíamos con lo que tenemos y con las expectativas de tráfico que teníamos? Y ahí vino todo este proceso de priorización de la inversión. Hemos hablado muchas veces, condición sine qua non, el tema de Urabá. Y el tema de Urabá vale una plata para hacerla en estas condiciones. Y por ende, entonces, las otras vías hacia la Ruta del Sol pues no se puede hacer en la totalidad en doble calzada, o hacia el sur, no se puede hacer en la totalidad en doble calzada. Entonces, ¿qué podemos hacer en doble calzada? Y lo primero es, entonces, antes de eso, es, bueno, diseñar en doble calzada no es costoso. Y los predios pues están dentro de ese 20% que hablábamos ahora. Entonces, compremos también los predios en doble calzada en la totalidad de los tramos. O sea, estemos preparados para tener dobles calzadas en el momento en que el volumen de tráfico y la economía lo vaya a demandar. Y aquí hay que reiterar mucho y muchas veces, y siempre me da mucha pena con Alfonso Medina, porque traigo a colación el cuento de España. ¿Quién ha estado en España últimamente? Es espectacular frente al desarrollo de infraestructura, de toda índole, vial, de ferrocarriles, de aeropuertos, la mayoría hechas con recursos de la nación, en doble calzada, muchas de ellas con 3 carriles por calzada, donde no pasa sino un vehículo al día. O aeropuertos diseñados con los mejores arquitectos españoles, donde no ha aterrizado un avión en 5 años. O estaciones de un ferrocarril rápido, de un tren rápido, donde no hay un solo pasajero. Con toda la previsión, es decir, este es un ejemplo claro de que no necesariamente el tenerlo induce un desarrollo económico. Y al hacerlo a préstamo, mucho de él, están pagando las consecuencias. Y aquí, pues bueno, yo digo, puede ser una lección aprendida. Quisiéramos de entrada tenerlos 900 kilómetros en doble calzada, pero no tenemos con qué hacerlos hoy, pero sí podemos prever que se pueden hacer hacia el futuro. Entonces, estos proyectos estarán diseñados por el concesionario a doble calzada, tendrán licencia ambiental a doble calzada y tendrán predios adquiridos para doble calzada. Y empecemos a desarrollar ese proyecto. Son 9 concesiones
¿Por qué 9 y por qué no 7? Habíamos hablado hace unos 15 días en el periódico El Colombiano que iban a ser 7. Pero también habíamos hablado que teníamos una reunión al otro día de la entrevista del Colombiano con los estructuradores que tenían ya una información mucho más completa y un análisis integral mucho más completo, y que era posible hacer modificaciones al número de concesiones. ¿Qué impone? ¿Por qué 9 concesiones y por qué no una? 7.200 millones de dólares de inversión en una sola implica que el inversionista, el concesionario, tuviese que poner de entrada a la firma del contrato casi 1.500 millones de dólares como capital, 20% de la inversión, para acometer todo. En el mundo habrán 3 que se puedan dar ese lujo. Entonces, se pusieron unos límites que varían entre 1 billón de pesos, 1.9 billones de pesos, para tener, digamos, más posibilidades de que firmas colombianas y extranjeras participaran en ello, tuvieran esa capacidad de aportar esos recursos y de alguna manera también para distribuir el riesgo. Y ese criterio fue el que se aplicó, 1.9 billones de pesos, porque implica que lo máximo se puede poner, que no es tampoco de poca monta, estamos hablando de 380.000 millones de pesos que tiene que poner como capital. Y de los 9, 5 salieron ya porque eran, digamos, en términos de estudios de prospección geológica, los tramos más sencillos, los que se demoraban menos tiempo en su ejecución. Y los otros 4, uno de ellos, tiene un túnel muy importante para este proyecto, que es el túnel del Toyo. Y hay que decirlo así, de los estudios de ISA no se tenían estudios de prospección geológica. Se tenían unas comparaciones y se asumía que el batolito estaba por todas partes y que entonces era muy fácil. Pues, lo digo pues obviamente no con el ánimo de herir a nadie, pero no había estudios de prospección geológica y menos de prospección hidrogeológica, que es algo de lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha venido exigiendo. Los estudios de las 5 concesiones que vamos a presentar ahora y que se presentaron el día de hoy, pues, se terminaron justamente hace unos 15 días. Y los otros, de las 4 siguientes, se terminan, realmente son 3, porque una de ellas es la operación y el mantenimiento de la vía actual Yarumal a Caucasia. Se deben terminar en agosto o en septiembre de este año. Perforaciones a lo largo de los corredores de los túneles, del Toyo, de la Llorona, el túnel de Tascón, el túnel de la Quiebra. Tenemos un estudio de prospección geológico de 80 años que se llama el túnel de la Quiebra actual. El túnel del Alto de Dolores, que se están realizando. Y entonces, dentro de este proceso, pues hubiera sido posible o sacarlos ya los que estaban listos o esperar hasta septiembre para sacarlos todos juntos. Dentro de ese principio de integralidad y simultaneidad, pues consideramos que 6 meses no es, digamos, una afectación importante entre el desarrollo de unos y los otros. Es por eso entonces que salieron hoy 5 de ellas con una inversión de 6.4 billones de pesos, y aquí quiero aclarar una posible confusión que puede haber dado lugar a una declaración del presidente en el homenaje al empresario del año de la República hace más o menos un mes, que habló de 8.8 billones de pesos. Eso incluía los costos de operación y mantenimiento. Entonces, solo costos de inversión, o lo que en la jerga del sector financiero llaman CAPEX. Los restantes son 6.2 billones de pesos, que es lo estimado. Es posible que con los estudios que está realizando TIPSA valgan un poco más de 6.4 billones de pesos. Eso es parte de lo que tendrán que decir en función de lo que encuentren en el Toyo, que es, digamos, como la variable crítica.
pero no por ello va a dejar de hacerse. O sea, si vale más, pues, es decir, este básicamente coincidió con la cifra incluso un poco menor de lo que se tenía en los estudios de ISO. Y aquí estamos, digamos, con el mismo optimismo de estar conservando ese precio, ese valor de inversión. Y 4.400.000 millones de pesos, que son lo que se están invirtiendo ahora en rehabilitación de las vías actuales, que estaba también dentro del contrato de ISA y estaba incluido entre esos 13 billones de pesos. Por lo tanto, ese valor es invariable. Son 903 kilómetros de vías intervenidas, o sea, vías nuevas, dobles calzadas, etcétera, y el 300 y algo kilómetros, 371 kilómetros en vías de mantenimiento actuales, existentes, o que están terminándose, por ejemplo, como las de Invías en Anconsur Primavera Camilo C, eso construyéndose. Esos costos que está incurriendo el Invías en Anconsur Primavera Camilo C, que lleva una eternidad construyendo, no hacen parte de estos. Estos son para todo lo que son vías nuevas, que son las siguientes. Entonces, lo primero es, definamos qué es lo que, desde el punto de vista tráfico, desde el punto de vista de la inversión, va en doble calzada. Entonces va en doble calzada la vía Camilo C, Bolombolo, La Pintada. Todos los túneles son a doble calzada y todos los puentes son a doble calzada. Y aquí hay un puente muy importante, que es un puente nuevo sobre el río Cauca. En doble calzada, de acá el túnel de Occidente, incluido un nuevo túnel de Occidente, o sea, uno paralelo al actual, en doble calzada hasta Santa Fe de Antioquia. Y parte de lo que nos tiene que decir TIPSA es si aguanta doble calzada desde el punto de vista tráfico, Porcecito, San José del Nusto, con túnel de la Quiebra y Alto Dolores, que no está en el estudio de ISA contemplado en doble calzada, pero es parte de lo que nos debe decir en función de eso. Y por supuesto está pues, la doble calzada actual de la vía de la concesión a Tobias. Y esta la mencionamos es porque esta vía pues, revierte a la nación en el 2020, 2021. Y la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura y también de la Gobernación de Antioquia es que se inserte esa vía a la cuarta generación de concesiones, pero de ahí esperamos pero se está poniendo allí para efectos ilustrativos. ¿Cuáles son esos proyectos entonces? ¿Cuáles son esas 5 concesiones? Entonces, la primera es de Remedios, Zaragoza-Caucasia. Son cerca de $1 billón de pesos de inversión, 146 kilómetros de longitud. Tiene 5 túneles y tiene 93 puentes. Y una variante muy importante en Caucasia. La otra vía que aquí se ha denominado autopista al río Magdalena 2 va de Remedios a Alto Dolores. Es una vía compleja, 1.3 billones de pesos, y de Alto Dolores a Puerto de Río. Tiene 6 túneles, tiene 74 puentes y tiene una variante en Puerto de Río con un nuevo puente sobre el río Magdalena para conectar con Ruta del Sol, que son más o menos 17 kilómetros. La tercera es Camilo C, donde conecta la doble calzada de Primavera Camilo C. Aquí hay que mencionar una cosa a propósito de especificaciones. Cuando se contrató la vía Primavera Camilo C, era adosarle una doble calzada a la vía existente. Y la vía existente tiene una velocidad de diseño de 35-40 kilómetros por hora. Y entonces se le pidió al Invías que replanteara
el diseño y que por lo menos la nueva calzada la construyera a 80 kilómetros por hora. Entonces ahí salió un túnel, y el INVIAS dijo, bueno, pero el contrato ya está establecido por cierto valor, entonces hacerlo de la manera que ustedes están planteando, pues no llega hasta Camilo C, sino que llega antes, es lo que nos da con el valor del contrato. Entonces les dijimos, listo, nosotros lo cogemos antes. 5 kilómetros antes de Camilo C realmente es lo que estamos proponiendo. Pero es preferible de una vez tener diseñada a 80 kilómetros por lo menos la segunda calzada que está proponiendo el INVIAS. Y rectificar la calzada existente en algunas de las curvas que son, la verdad, bastante escabrosas. A veces, cuando uno va en bicicleta se da cuenta de lo que es eso. Y es doble calzada hasta Bolombolo, incluyendo un túnel en la Cinefanada a doble calzada y un túnel en Amagá a doble calzada. Son 2 túneles, mejor dicho, un par de túneles aquí y otro par de túneles acá. Por eso vale 1.9 billones de pesos. Y esa tenía el tramo Bolombolo a La Pintada, y eso daba casi 3 billones de pesos. Por eso, lo que eran 4 concesiones resultaron 5. Esta es de 1.9 billones de pesos, 26 kilómetros de vías intervenidas, o sea, nuevas, y adopta el resto de Anconsur Primavera para operación y mantenimiento. 2 túneles, ya lo mencionaba, y 20 puentes. La vía La Pintada, o Bolombolo La Pintada, que tiene unos tramos nuevos acá, y después este que existe, pues simplemente se modifica para especificaciones de 80 kilómetros por hora, son solo 41 kilómetros, tiene un túnel en Mulatos y tiene un puente nuevo sobre el río Cauca, en doble calzada. O sea, en Bolombolo, ustedes recuerdan, el puente que existe cruza el río aguas abajo de la desembocadura del río San Juan, y se va por la margen izquierda del río San Juan hasta Peñaliza, pasa el río San Juan en Peñaliza y se devuelve por la margen derecha del río San Juan y retoma la vía actual a La Pintada por la margen izquierda del Cauca. Pues aquí cruza directamente antes de la desembocadura del río San Juan en un puente y casi que inmediatamente tiene un túnel a doble calzada de Mulatos. Y adopta la operación y el mantenimiento de la vía actual Alto de Minas, Primavera. La quinta concesión parte de La Pintada hacia La Feliza, Irra. En Irra tiene un cruce en un nuevo puente sobre el río Cauca, y adelante de Irra una desviación en una vía que se llama, pues que tiene un túnel, se llama variante de Tesalia, llega a Asia, posteriormente a La Virginia. Hay una discusión o solicitud de la gente de Risaralda y de Pereira de que realmente la conexión de Malla Vial del Valle arranca en Cerritos, y entonces que el tramo de Asia, La Virginia la de Virginia a Cerritos, no queda, pues, bueno, estamos estudiando a ver si se lleva hasta Cerritos para hacer la conexión física con la Malla Vial del Valle. Y posteriormente, entonces, acá va a Tres Puertas y La Manuela, en el sector de La Manuela, a conectar con la conexión de autopistas del Café. Este es un proyecto de 1.18 billones de pesos, 143 kilómetros de vías intervenidas y 231 porque adopta la operación y el mantenimiento de esta vía que va a Supía, Río Sucio, Anserma, Asia. Es la vieja vía que pues, básicamente tiene una connotación regional, pero que es muy importante para el departamento de Caldas. Tiene esos 3 túneles que mencionaba, porque aquí en Irra hay un nuevo túnel también, y 26 puentes aproximadamente, incluyendo el nuevo puente sobre el peaje, sobre el Cauca en el sector de Irra. Aquí, entre otras cosas, también hay un puente, en la variante de Tesalia, vuelve y cruza el río Cauca
hacia el sector de Asia. Aquí hay un puente y un túnel. Sí. Sí, o sea, la transversal del Cauca, o sea, la vía actual del Cauca. Sí, o sea, conecta con las autopistas, con la malla vial del Valle. Exactamente. Bueno. Los proyectos del tercer trimestre, o sea, de septiembre de este año, ya lo mencionábamos, pues básicamente entonces son que están en estos estudios en este momento, son los que corresponden conservando las mismas especificaciones. Ya lo mencionaba, la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia en doble calzada con túnel nuevo adicional al lado del túnel actual. Y de Santa Fe de Antioquia a Cañas Gordas, incluyendo la operación del túnel del Toyo. Y la conexión entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo. La otra es entre Cañas Gordas y el Tigre, en jurisdicción de Chigorodó, que tiene el túnel de Tascón y el túnel de La Llorona, además de un montón de viaductos para cruzar ríos, por ejemplo, como el río Mutatá y otros tipos de ríos importantes en la zona. Está la conexión que ya mencionábamos del túnel de Porcecito a San José de Luz. Este tramo no estaba diseñado en fase 2 por ISA. Este se está diseñando todo en fase 2. Bueno, se me olvidaba mencionar de las otras que hay una variante importante en la Pintada y ya hablábamos de las otras dos variantes importantes. Y está el tramo que mencionábamos que es el mantenimiento y la operación de la vía actual de Yarumal, o sea, de Don Matías, Yarumal, Tarazá, autopista Pesó-Caucasia. Y el tramo de Don Matías a Caucasia, Latillo, hace parte de esta concesión en este momento, por eso está aquí planteado. Esto pues sale, estos 4 tramos, en precalificación en septiembre de este año. Yo no voy a mencionar, es evidente pues los ahorros en los costos. Hay unas cifras muy calculadas de parte de Planeación Nacional, lo que implica generación de empleos directos de este proyecto, se estima en 15.250. Es el doble de lo que genera Ituango, o más del doble de lo que genera un proyecto como Ituango, y 45.000 empleos indirectos, y aquí, en función de la inversión, pues los empleos que genera. Y hay un punto que mencionaba esta mañana, y es que además este proyecto, pues la propuesta que le hemos hecho a la Gobernación de Antioquia, de hecho, pues la ANI incluso lo viene estudiando para aplicarlo en otras partes, que industria y comercio se pague en todos los municipios, o sea, no en un solo municipio, que por lo general en este caso es Medellín, o en el sitio de domicilio fiscal del consorcio, sino que lo hagan en industria y comercio en los municipios del área de influencia. Y lo otro es, pues por supuesto esto va a generar una plusvalía importante sobre porciones de territorio importantes, y eso tiene que tener un impacto fiscal positivo en el tema del impuesto predial con esos mismos municipios. Ya hablaba Luis Fernando del cronograma, pues con esto pues concluimos la presentación.